¿Están viendo la pantalla todos? Sí, está viendo bien. Buenísimo, si ya está en la pantalla, bueno. Entonces, esta semana, la lección de esta semana, habla de los dones del Espíritu. Entonces, y el título es Posibilidades Ilimitadas. Y como siempre, vamos a ver que en nuestra lección se le habla al ángel de la Odisea como si hubiera recibido el Espíritu Santo y tuviera los dones del Espíritu, cosa que no es así. Porque el ángel de la Odisea cree eso y se cree rico. Ahora, el título de lección de esta semana hace referencia a lo que podía ser un cristiano de la iglesia primitiva que había recibido al Espíritu Santo la promesa. O sea, no había, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los cristianos en los que se estaba cumpliendo la promesa del Padre, el Evangelio del Reino de Dios, porque ellos habían oído y creído al Evangelio eterno, y Dios mismo había venido a morar con ellos y en ellos, a engendrarlos de nuevo como sus hijos y a transformarlos a imagen de Jesús. Pero todo esto como consecuencia de que Jesús sembró en sus corazones la semilla del reino, porque antes que hubiera semilla no podría haber lluvia, como leemos en Hechos 1 del 3 al 8. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, en esos 40 días sembró la semilla del reino. Ya la tierra estaba preparada por todo lo que habían sufrido los discípulos. Ahora sí querían oír. ¿No ves la pantalla, Vero? ¿El resto la ve? Fíjate No, si... ¿sabés qué, Cristian? Yo veo todo negro. No sé dónde, por qué. ¿Y todos ven negro también? A ver. No, yo veo perfecto. Fíjate, Vero, que ahí por ahí tenés mal puesta la ventana. Ahí, Estoy bien acá. ahí veo bien. Ahí Ok, está perfecto. perfecto. Gracias, Cristian. No, por favor. Entonces, Jesús estuvo durante 40 días sembrando la semilla del reino y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra, demostrándoles en la palabra de Dios cuál era la promesa. O sea, predicó el Evangelio con las Escrituras. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, le dijo, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, porque todos eran discípulos de Juan. Entonces todos los discípulos de Jesús habían sido bautizados por Juan con agua, porque Jesús no bautizó a nadie, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. O sea, Jesús no bautizó con agua, Él los iba a bautizar con el Espíritu Santo, como predicaba Juan. Y por supuesto recibirían poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces, para poder ser testigos de Jesús, tenían que recibir al Espíritu Santo, tenían que nacer de Dios y tenían que conocer qué era eso de vivir en el reino de Dios, qué es lo que Jesús había vivido y cómo justamente él había triunfado. Entonces, cuando empezaran a recorrer el camino angosto, después de entrar por la puerta estrecha, podían ser testigos de lo que es vivir en el reino de Dios. Y como leemos en Juan 1, del 10 al 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por Jesús, ¿quién es? Es Jehová, el Creador. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, o sea, el pueblo judío, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pues ahí está hablando el pueblo judío, y de los no judíos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ese es el regalo de Jesús. La posibilidad de que podamos nacer de Dios y vivir en el lugar donde Él vivía, en el templo de Dios, ser hechos parte del templo de Dios. Ahora, la iglesia primitiva estaba formada por los que habían nacido de Dios, los hijos de Dios. Y justamente esto sucedió y se siguió repitiendo durante todo el tiempo de la iglesia primitiva. En el tiempo de Éfeso, la iglesia apostólica, en el tiempo de Esmirna, la iglesia era perseguida, en el tiempo de Pérgamo, en el tiempo de la apostasía, porque no todos los cristianos apostataron. Muchos siguieron el reino de Dios inicialmente y finalmente en Tiatira,
cuando la iglesia huyó delante del dragón del desierto, nuevamente. ¿Por qué? Porque era perseguida ahora por Jezabel. Y, digamos, pero no es lo que está sucediendo con el ángel de la Odisea, justamente. ¿Por qué? Porque se perdió el conocimiento de la verdad. El pueblo de Dios quedó cautivo del Sardis, después la iglesia de Filadelfia salió de Babilonia buscando la verdad, y el remanente de esa iglesia, el pueblo adventista, se durmió y llegó a estar en la condición de la Odisea, porque está ciego, desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. Y por supuesto, esa condición indica que no nació de Dios. A ellos, justamente, a sus hijos, Dios les estaba dando dones espirituales a los que habían nacido de Él, para que pudieran hacer la obra para la que Él los había llamado. Como lo volvería a hacer con el pueblo adventista, cuando completara su primer trabajo y recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y como leemos en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, esos eran los dones que Dios le daba a su pueblo en tiempo de la iglesia primitiva, pero no en la iglesia adventista, en la condición de la Odisea. Y como nosotros sabemos, que está escrito en primeros escritos, página 135, el pueblo adventista sabía que no estaba recibiendo los dones porque los dones se habían perdido. La predicación y la creencia en el evangelio primitivo irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron, y eso lo sabía el pueblo adventista, pero no lo sabe el ángel de la Odisea, únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. O sea, cuando se siembre de nuevo la semilla del reino, y tengamos fe en esa semilla, y pidiéramos la lluvia temprana, la recibiríamos, y por supuesto, empezaríamos a recibir los dones del Espíritu. Y la promesa de Dios, como está en el conflicto de los siglos, página 517, es que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor y la iglesia adventista un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y ahí el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y ahí nuevamente iban a revivir los dones del Espíritu. Primero la iglesia adventista, en los que entraban por la puerta estrecha, y finalmente, cuando fuera predicado el fuerte pregón, en el pueblo que salía de Babilonia y entrar al reino de Dios. Y una de las cosas que nosotros deberíamos llegar a conocer para poder entrar al reino de Dios es lo que Jesús les enseñó a los discípulos sobre cuál es la promesa del Padre y cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, el que vendría a morar en nosotros cuando entráramos por la puerta estrecha al reino de Dios, y nos guiaría a recorrer el camino angosto que recorrió Jesús hasta que lleguemos a estar con Él en la cima del monte de Sión, teniendo el nombre de Él y de su Padre escrito en nuestra frente. Y esa semilla la recuperaríamos siguiendo el camino que Jesús nos mostró cuando apareció a los discípulos y les predicó el verdadero evangelio. En Lucas 24, 44 al 49 leemos lo siguiente. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Pero ellos no las escucharon porque tenían los ojos y los oídos cerrados, como el ángel de la Odisea, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, sí fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre del verdadero Jesús, en el nombre de Jehová, el arrepentimiento del perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces, ¿cuál es justamente la promesa del Padre? El Espíritu Santo del nuevo pacto es la promesa del Padre, el cumplimiento de la promesa del Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y, por supuesto, el Evangelio, el verdadero Espíritu Santo de la promesa, el del Evangelio del reino de Dios, el de la promesa del Padre, es diferente al falso Espíritu Santo que reciben los que entran por la puerta ancha.
y empiezan a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. El camino que en el tiempo de Pérgamo empezaron a recorrer los apóstatas de la iglesia primitiva, los que fueron el antitipo de Balaam, los que crearon la doctrina de Jezabel y llegaron ellos mismos a ser habitación de demonios, parte de la sinagoga de Satanás, y a conocer las profundidades de Satanás, porque todo esto se cumplió en una generación. Y ese falso Espíritu Santo es el que hace germinar la semilla de la cizaña en el corazón de los que entran por la puerta ancha y los transforma en hacedores de maldad, en hijos del padre de maldad. Como Jesús lo había anunciado, y lo vemos en Apocalipsis 2, 20, 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, la iglesia universal o católica del Imperio Romano creada por Constantino, que se dice profetiza, iglesia cristiana, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, que enseña a adorar a los ídolos. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que por supuesto nosotros tendríamos que identificar, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, porque los que beben de las aguas profundas, yo os digo, no os impondré otra carga. Y el gran peligro que acecha el ángel de la Odisea es que le pase lo mismo que a los apóstatas de la iglesia primitiva. Entonces, cuando se ha despertado su sueño, si escucha las palabras de Jesús y no las hace, va a entrar por la puerta ancha, va a recibir al falso Espíritu Santo, va a recibir poder, va a hacer señales y milagros y se va a transformar en un hacedor de maldad, como Jesús se lo advirtió. Y Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha. Fíjense, esto lo conocemos nosotros. Pero, para poner el contexto de lo que son los dones del Espíritu, tenemos que repasarlo. Y al que nunca escuchó lo que estudiamos, le puede venir bien. Entonces Jesús nos dice, entren por la puerta estrecha, porque hay otra puerta, y es la puerta ancha. Y frente a ustedes está el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos van a entrar por ella. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay falsos profetas, que vinieron a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son los siervos de Jezabel. Y no entren por esa puerta, porque estrecha es la puerta, de angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, ¿por qué están en la condición de la Odisea? Porque todavía no buscaron ni encontraron la puerta estrecha. Y frente a ustedes tienen la puerta ancha y creen que es la verdad, y se creen ricos, ¿no? Pero por justamente no conocer la verdad está en la condición del ángel de la Odisea. ¿Ves? Y la consecuencia es que muchos, y oigan estas palabras y no las hagan, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es el padre de maldad? El príncipe de este mundo. ¿Y quién es un hacedor de maldad? El que sigue en la senda del príncipe de este mundo. O sea, entra por la puerta ancha y recorre el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces, fíjense que Jesús es claro. El que hará que los muchos que entren por la puerta ancha reciban poder y profeticen, echen fuera demonios y hagan muchos milagros en el nombre de Jesús, no será él. Será un falso Jesús. Será un falso espíritu. A este falso espíritu y falso Jesús lo reconoceríamos por su obra. No nos guiaría a buscar la puerta estrecha, sino buscaría entrar en nosotros para transformarnos en su habitación y en hacedores de maldad. Y esa es la advertencia de Jesús. Cuidado. Cuidado, porque lo que va a pasar entre ustedes es muy delicado. Y no entren por la puerta que van a tener delante. Busquen hasta encontrarla, la puerta estrecha. Busquen la verdad. Y cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. Y como dice Elena, acudid a Dios por vosotros mismos. Orad por iluminación divina, para estar seguros de que realmente conocéis la verdad, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros y el enemigo venga como ángel de luz y nos diga que él es Jesús, distingáis entre la obra genuina de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. Y en el conflicto de los siglos, página 9, Elena dice, el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia.
pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Y el apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo los espíritus y los maestros, falsos maestros guiados por falsos espíritus, estaban yendo a la iglesia primitiva. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Cómo? Con la Biblia. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, si el Jesús que se pone delante nuestro no cumple con lo que dice la ley y el testimonio de los profetas sobre Jesús, no es el verdadero Jesús, es el falso, es la puerta ancha. Y para que no fuéramos engañados, Dios nos dijo que en el tiempo de nuestra prueba, Él actuaría de un modo diferente al de los espíritus o de demonios. Él no haría ningún tipo de señales ni de milagros. Pero los espíritus mentirosos sí. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho, dice Elena, estoy leyendo dentro de los últimos días, página 173, que hoy no podemos obrar de la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia si vemos que alguien tiene poder? Tenemos que tener mucho cuidado y abrir los ojos. Los siervos de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Y por eso cuando hay alguien que dice, un milagro, Dios produjo un milagro, hay que tener mucho cuidado. Y la próxima cita dice, el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, que va a haber muchos en la iglesia adventista, porque Satanás los imitará. Y cada vez que nos acerquemos al fin del tiempo precisamente del pueblo adventista, va a haber más manifestaciones y milagros. Contrariamente a lo que harían en nuestro tiempo los espíritus seductores, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos guiaría a toda verdad y nos haría saber las cosas que han de venir. Nos guiaría a leer, oír y guardar las palabras de la profecía, a hacer la voluntad de Dios. Como leemos en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esa es la misión del verdadero Espíritu Santo. Como dice Jesús en Juan 6, 44 y 45. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Porque ¿quién nos tiene que guiar a Jesús? Jehová. Esa es la promesa. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. Esa es la misión del pueblo adventista. Ahora, si no encuentra la verdad y sigue manifestaciones milagrosas, es porque está siendo seducido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra. O sea, no va a ser Dios el que haga maravillas, sino el ser el príncipe de este mundo. Ni aquellas tomará el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para salvación. Y eso es lo importante, como leemos en el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1183. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y no se trata de un sello marca que se pueda ver, sino, dice Elena, un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual, o sea que ese pueblo conoce la verdad intelectualmente, como espiritualmente, porque lo está viviendo, de modo que los sellados son inconmovibles, o sea, ya Satanás no los puede hacer caer. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Y Jesús nos ruega, digamos, que actuemos como hombres prudentes, que escuchemos sus palabras y las hagamos, que busquemos la puerta estrecha hasta encontrarla, entremos solo por ella, recorramos el camino angosto y construyamos nuestras casas en el reino de Dios, sobre la roca, sobre Jehová. Y Elena, en Testimonios para los Ministros, lo resalta. Y ella dice que Dios le dijo que le enseñará a nuestros ministros y a nosotros, el capítulo 7 de Mateo. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida. Y realmente en esta generación sí depende de nuestra vida de entender y hacer las palabras de Jesús. Especialmente prestad atención a estas palabras.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Porque esto es lo importante, tenemos que oír las palabras de Jesús y hacerlas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no buscan, y no entra por la puerta estrecha, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, porque entró por la puerta, que está definida en ese fundamento, la arena, porque el fundamento de su casa es la arena, y no la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y como dice Elena, muchas casas, muchos adventistas que ahora se creen seguros, caerán. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. Y tenemos que oír las palabras de Jesús. Y no entrar por la puerta ancha, que es la que tenemos delante nuestro, es lo que creería el ángel de la Odisea, el tesoro del ángel de la Odisea. O sea, es el Jesús que está en nuestras creencias fundamentales. Es el Espíritu Santo que está en nuestras creencias fundamentales. Es el Dios que está en nuestras creencias fundamentales. Y es el Dios de Roma y el falso profeta. Ese es el fundamento de la bestia y el falso profeta, es la arena. Pero el verdadero Jesús, justamente como nos dice, Él es la puerta, yo soy la puerta, y el falso es la otra puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Jesús también dijo, yo soy el camino angosto, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por un camino vamos, por una puerta de un camino vamos al Padre, a Jehová, y por la otra, al príncipe de este mundo, porque entramos a la sinagoga del príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que recuperar es el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio que vivieron Jesús y los miembros de la iglesia primitiva, hasta que fue echada por tierra la verdad. Y ese es el Evangelio que debemos predicar para poder sembrar la semilla del reino, la semilla del trigo en el campo del Padre Familia y en los corazones del pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia, junto con el mensaje del tercer ángel, advirtiéndole al pueblo de Dios que no entre por la puerta ancha, porque ese es lo esencial del mensaje del tercer ángel, advirtiéndoles que no entre por la puerta ancha, porque ese no es Jesús. El Jesús en el que creen Roma el falso profeta no es Jesús, es el anticristo, y hay que advertirle al pueblo de Dios que no entre por esa puerta, y lo mismo al pueblo adventista, que no adore al Jesús al que adora a la bestia y el falso profeta, que no adore a la abominación desoladora, ¿no? Y cuando el pueblo adventista recuperara ese conocimiento, se podría predicar el mensaje del primer ángel, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, el evangelio que predicaba la iglesia primitiva, el evangelio del reino de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed ¿a quién? A Dios, al único Dios verdadero, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a Jehová. Ese es el mensaje de Elías. Y será predicado este evangelio del reino, dijo Jesús, cuando lo recuperen, porque antes no pueden, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué predica el ángel de la Odisea? No predica el verdadero evangelio, porque no lo conoce. Predica otra cosa. Y no está haciendo la obra para la cual Dios le llamó. Cuando hace obra misionera, no la hace para Dios, porque no está predicando la verdad. Y Dios le dijo que busque hasta encontrar, como le dijo a los discípulos, que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran poder desde lo alto. Y lo mismo para el pueblo adventista. O sea, busque la verdad antes de predicar. Asegúrense de predicar la verdad. Por eso Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, al anticristo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque terminó nuestra misión. Esa es la señal de que llegó el fin. Y como dice Elena, ese es el Jesús al que adoran la bestia del falso profeta. En esta época aparecerá anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Pero, dice más adelante, el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Es Satanás. Roma y el falso profeta adoran a Satanás y lo llaman Cristo. Y si nosotros adoptamos las doctrinas de ellos, llamamos Cristo a Satanás también. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán.
Y en ese grupo estarán todos los adventistas que hayan entrado por la puerta ancha. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque adoran a Satanás y se unen en puntos comunes de doctrina para adorar a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y esto va a pasar. Entonces el pueblo que está en Babilonia tiene que saberlo antes, y el pueblo antista tiene que saberlo ahora. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque habían adorado su imagen y habían entrado por la puerta ancha y se habían hecho habitación de demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, Dios nos muestra claramente cuál es el destino de los que entran por la puerta ancha y se unen a la bestia del falso profeta, y especialmente a los ministros que hagan esa obra. Y, por supuesto, como en el tiempo del pueblo antista, nosotros empezaríamos a entrar por dos puertas. Habría dos tipos de dones. ¿Y cuáles son los dones del falso Espíritu Santo? Le daría poder, como dijo Jesús, a los hombres para profetizar en nombre de Jesús, para echar fuera demonios en nombre de Jesús y para hacer milagros. Pero justamente tratando de simular los dones del verdadero Espíritu, pero no puede hacer lo que Dios hace, que es transformar a sus hijos a la imagen de Jesús. Y cuando en la Pascua del año 31 Dios cargó nuestros pecados en su Cordero, como nuestro sacerdote, porque como padre de familia Dios confesó los pecados de sus hijos en su Cordero, y Él murió en nuestro lugar, redimiéndonos, pagando nuestras deudas, tomando nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir en su lugar como hijos de Dios, en el reino de Dios, en el lugar santuario de Dios. Entonces, primero, ¿qué pasó? Se manifestó la justicia de Dios, como dice Pablo en Romanos 3. La justicia con la que Él va a ser declarado justo en el día del juicio, en el día en el que será juzgado, cuando el santuario será purificado de todos los pecados perdonados por Él a su pueblo, ¿no? Con la sangre del Cordero, porque Él es el que perdonó. Y Él cargó sobre sus espaldas, como dice en Isaías 53, los pecados perdonados, porque Él tenía que pagar. Ahora, ya no el pecador que era justificado, sino el que lo perdonaba y se comprometía a pagar su deuda, y por eso Él se tuvo que hacer hombre para pagar. Y la sangre del Cordero de Dios es la justicia de Dios. Y con esa sangre Dios pintó los postes y el dintel de la puerta de su casa, justamente como habían hecho los israelitas en Egipto, con la sangre del Cordero de la Pascua, para que sus hijos puedan entrar en ella y empezar a comer la cena de Pascua. ¿Y qué comieron los israelitas? Cordero asado, con panes y levadura y hierbas amargas. Ahora, todo eso es un símbolo de lo que comerían los hijos de Dios, lo que Dios le daría a comer a sus hijos para transformarlos a imagen de Jesús. Tendrán que comer al Cordero, como dijo Jesús. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Pero con panes y levaduras, todos símbolos de Jesús, y hierbas amargas, símbolo de la persecución que habría contra el pueblo de Dios. Y también se manifestó nuestra justicia. La justicia con la que podemos lavarnos con agua limpia en la fuente del santuario y vestidos con ropas blancas, con el manto de la justicia de Cristo, entrar por la puerta estrecha a la casa del Padre de familia, al reino de Dios, al lugar de su santuario, ser engendrados de Dios, nacer de Dios y empezar a recorrer el camino angosto en el que Dios nos transforma a imagen de Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, hasta llegar a la cima del monte Sión, ser confesados por Jesús en las bodas, como parte de su esposa, y ser puestos en la mesa de los panes de la proposición. Porque esos símbolos justamente hablan de la promesa de Dios. Ahora, el don del Espíritu Santo es el primer don que podemos recibir y debemos recibir para poder ser hechos parte del templo de Dios, del reino de Dios. A partir de Pentecostés del año 31, todos los hombres que oían las palabras del Evangelio del Reino de Dios y creían en él, recibían el don del Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjense que no era complicado. Predicar
la palabra de verdad era sencillo porque el que la conoce la puede predicar en forma sencilla. Y ellos predicaban la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, y todos los que creían en él, y querían, eran bautizados y eran sellados con el Espíritu Santo de la promesa, recibían el Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace falta, eso es lo que les hace falta a las vírgenes sensatas de la Odisea. Oír la palabra de verdad, el verdadero evangelio, creer en él, pedir y recibir el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, justamente, van a dejar de estar en la condición de la Odisea y cumpliendo la promesa del pacto hecha a los hijos de Adán y al Mesías, la promesa del pacto con la simiente de Abraham, la cual es Cristo, como dice Pablo en Gálatas 3. Dios mismo, ¿qué hacía en ese tiempo? Venía a morar en ellos, a engendrarlos para que nacieran de nuevo como sus hijos, como hermanos de Jesús, y él empezaba a limpiarlos de la levadura del pecado, porque Jesús llevó en Pentecostés panes cocidos con levadura, y Dios los empezaba a limpiar de la levadura y hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos, para que él viera el linaje, viera el fruto de la aflicción de su alma y quedara satisfecho como hacía la profecía. Como leemos en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿y cuándo va a hacer Dios esta obra? La estaba haciendo acá en la tierra. Porque esa es la promesa de él, esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, cuando se tira para el futuro, usando el preterismo, las promesas que Dios, de lo que Dios prometió hacer con nosotros, aquí y ahora, justamente el que hace eso está engañado. Como decía la profecía de Isaías 53, todos nosotros, ponle un palito finito ahí. A ver, todos nosotros, ahí, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es más grande. Esto si quieres poner, pero es más grande. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la vida de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué murió Jesús? Para que se cumpliera el plan de redención, sujetándole a padecimiento. Y la promesa es esta para Jesús: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y eso es lo importante. Ese es el gozo puesto delante de Jesús. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo? Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado y resucitara. No en la segunda venida. Ahora. Esa es la promesa de Dios. Y como leemos en justamente en Oseas 6, 1 al 3, y es lo que Jesús le dijo y predicó que iba a pasar, justamente, que iba a resucitar al tercer día. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién. A Jehová. Por eso el pueblo conocía a Jehová, que conocía a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Y a qué vendría? A cumplir la promesa del pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cuándo? Cuando empiece a morar en ellos. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y esa es la promesa, es el pueblo que conoce a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y por supuesto, el que tiene escrito el nombre de Dios y el Cordero en su frente, conoce a Jehová, conoce a su Dios. Y eso es lo que va a volver a ocurrir con justamente el remanente de la iglesia adventista, porque va a haber un remanente fiel que va a empezar a recorrer el camino angosto, van a ser de Dios, justamente porque pueden encontrar la puerta estrecha, y va a recibir la promesa de Dios. Por esa causa, los miembros de la iglesia primitiva eran el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo que conocía a Jehová, y eran parte del templo de Jehová, el templo que su siervo el renuevo de Jehová, el santo, el verdadero Jesús, edificada con piedras vivas, como lo volverán a hacer todos los redimidos de la última generación. Entonces, esperen un segundito que ahora sigo. Ya está, estaba ayudando al nuevo leño a que se prenda, que estaba ahí. Bueno, entonces, ¿qué leemos en Zacarías 3, del 8 al 9? Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. O sea, esto es una profecía donde Dios toma como tipo al templo de Jerusalén y a los que lo estaban reedificando. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, o sea, la piedra del ángulo, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Qué está diciendo? Es mi siervo el renuevo. La única piedra sobre la que hay 7 ojos, que es la roca, que es Jehová, justamente, es el que va a ser la piedra del ángulo de mi templo, porque es el renuevo de Jehová. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Yo lo voy a perfeccionar para que sea, ¿qué cosa? Una piedra perfecta, la piedra del ángulo, ¿no? Y en Zacarías 6, del 2 al 13, leemos, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí el varón, el hombre, cuyo varón es el renuevo de Jehová, el cual brotará de Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién? Jehová llevará gloria en su templo, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. ¿Y quién va a ser ese sacerdote? El varón cuyo nombre es el renuevo, y consejo de paz habrá entre ambos. Y por eso en Zacarías 10 nos dice lo siguiente: pedid a quien, a Jehová, lluvia. ¿Por qué? Porque de él saldrá la piedra angular, y a él hay que pedirle la lluvia. Y en Isaías 4:2 leemos, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, justamente el varón cuyo nombre es el renuevo, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, o sea, los hijos de Dios, los hermanos del renuevo de Jehová, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y por eso en Hebreos, el autor de Hebreos no dice eso, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos de la gloria, porque para hacer eso, para que sus hijos vuelvan a reflejar su gloria, porque están destituidos de la gloria de Dios, y para llevarlos nuevamente a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, ¿quién perfeccionó a la piedra del ángulo? Dios mismo, Jehová. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, vienen de uno, viene de Adán. Es un hombre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Eso es lo que anunciaban las profecías que iba a ser el Cordero de Dios. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, el linaje que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo. ¿En qué? Semejante a sus hermanos. ¿Y qué participaron los hijos de Abraham? De carne y sangre. O sea, tenía que ser igual a ellos ¿en qué? En la carne y en la sangre. Porque él participó de lo mismo, la misma carne y la misma sangre. O sea, tenía nuestra misma carne. Eso es lo que dice claramente la palabra de Dios. Y por supuesto, en esa carne no tenía pecado. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y como dice Pablo en Hebreos 5, del 7 al 10, él, en los días de su carne, tuvo que aprender la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, es el varón, cuyo nombre es el renuevo, que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Ahora, todo esto se tenía que cumplir y se cumplió. Y el pueblo de Dios empezó a recibir el Espíritu Santo, la promesa. ¿Y cuál sería el fruto del Espíritu Santo? Cómo Dios nos transformaría y nos llevaría a ser panes y levadura, ungidos con aceite. Y el fruto del Espíritu es el fruto de la obra de Dios en nosotros, es el fruto que se vio en Jesús. La primera planta de trigo con espiga y grano lleno en la espiga, ¿no? El primogénito entre muchos hermanos, el segundo Adán, como lo llama la Biblia, el primogénito de una nueva creación, como lo llama Pablo, el primer hombre que después de la caída volvió a tener el nombre de Dios escrito en la frente, porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y ese es el fruto que se verá en todos los hijos de Dios, en los hermanos de Jesús. Y Pablo lo describe así en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor. Primero es amor. ¿Por qué es el amor de Dios? Porque Dios es amor, y si alguien es hijo de su padre, tiene que tener amor. Y por supuesto, ese amor produce gozo. ¿Cuándo produce gozo? Cuando un pecador se arrepiente, porque ese es el gozo que hay en el cielo. Y paz, porque está en paz con Dios. Y tiene paz. Y tiene paciencia, como Dios, porque es paciente para la salvación de nosotros, de sus hijos. Y los hijos de Dios tienen paciencia para la salvación de sus hermanos. Y benignidad. ¿Y qué significa benignidad? Una persona es benigna si siempre hace el bien. Y es bondad, si es bondadosa. Y es fe, porque los hijos de Dios actúan por fe. Y mansedumbre, como el cordero. Templanza, porque no se dobla frente a las pruebas, no se quiebra. Y contra tales cosas no hay ley. Y ese es el fruto que tiene que verse los hijos de Dios. Y por supuesto se empezaba a ver en los miembros de la iglesia primitiva. Y el fruto del Espíritu es uno solo. El Espíritu es uno solo, es Jehová. Y el fruto de su obra es uno solo. Y comienza a manifestarse cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, como lo fue en Jesús, para que nosotros podamos amar como Jesús nos amó, con el amor del Padre, el amor de Dios, y tengamos oro refinado en fuego en nuestros corazones, y seamos verdaderamente ricos, como los miembros de la iglesia primitiva. Y en Juan 15:9 leemos lo siguiente, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué los amé? Con el amor del Padre, porque en mi corazón, ¿qué está? Dice él, el amor de mi Padre. Y por eso, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Por eso Jesús tenía el nombre de Dios escrito en la frente. Permaneced en mi amor. Y después le dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, ¿con qué? Con el amor del Padre. Por eso él dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque es la única forma de amar como el Padre ama y como Jesús amó. Por eso él dice, que como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjense, esto es clave. A ver, porque la promesa de Dios se tiene que cumplir acá en la tierra, para que el mundo conozca
¿En qué sentido tiene que se cumpla la segunda venida? Ninguno, es absurdo. Esto tiene que cumplirse ahora, para que el mundo vea, para que seamos una luz en el mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esa es la clave, o sea, teniendo el amor de Jesús, oro refinado en fuego, lo que no tiene el ángel de la Odisea en nuestros corazones, es el único modo en el que podremos llegar a ser bienaventurados y poder predicar el Evangelio del Reino de Dios por testimonio. Es el único modo en el que podemos llegar a ser la luz del mundo. Y en Juan 8:12 Jesús le dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, o sea, va a tener la misma luz. Y por eso en Juan 9:5 les dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando yo me vaya? Ustedes van a ser la luz del mundo. ¿Quiénes? Mis hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, no se va a poder esconder. ¿Por qué? Porque ese pueblo va a tener el mismo testimonio que Jesús. Porque va a tener el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente. Ahora, ¿qué son los dones del Espíritu? Porque se habla mucho de los dones del Espíritu, especialmente el ángel de la Odisea. Porque se trata de convencer al polonista de que tiene los dones del Espíritu, cuando no los tiene. Entonces, además de reproducir en nosotros la imagen de Jesús, que es lo que Dios haría en todos, porque el fruto del Espíritu es para todos los hijos de Dios, Dios nos dio la misión de llevar adelante la obra que empezó Jesús, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, predicando el Evangelio eterno y llamando a los hombres a reconciliarse con Él, con el único Dios verdadero, con Jehová. Y leemos en Deseo a toda la gente, página 116. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios puede llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente? La única forma que podemos llegar a reflejar el carácter de Cristo es participar en la obra. Y el que participa en la obra es el que recorre el camino angosto, porque ese camino angosto es seguir las pisadas de Jesús. Si no participamos en esa obra, no podemos reflejar el carácter de Cristo, ¿no? Con el fin de entrar en su gozo. Y el gozo de Cristo, como dice Elena, es el ver las almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar por otros. Porque no hay otra forma de llegar a desarrollar un carácter como el de Cristo, si no estamos trabajando en favor de la redención de nuestros hermanos como Jesús trabajaba. Es la única forma. Por eso es importante entenderlo, porque tenemos que participar del ministerio. Por eso todos los cristianos eran ministros de Dios. En el tiempo de la iglesia primitiva no había ministros que predicaban y personas que escuchaban. Todos eran ministros. Y vamos a verlo ahora como lo explica Pablo. Entonces, como leemos en 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno realmente nació de Dios y está en Cristo, y Cristo está en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Qué puede dejar Dios de lo viejo? Nada. Todo tiene que ser hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el ir a buscar a nuestros hermanos en nuestra obra, para que Dios, mientras hacemos esa obra, nos pueda transformar a imagen de Jesús. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nosotros no podemos delegarla en otro, porque si nosotros no andamos en las pisadas de Jesús, no vamos a ser salvos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Y es importante esto, porque solo el que trabaja en favor de sus hermanos va a poder desarrollar un carácter como el de Cristo. Y es para llevar adelante esta obra, este ministerio, el ministerio de la reconciliación, que Dios da a sus hijos dones especiales a los que llamamos nosotros los dones del Espíritu, como les dio el don de lenguas a los discípulos en Pentecostés. ¿No? Porque estos son, los dones de Espíritus no son otra cosa que algo sobrenatural que Dios hace para llevar adelante el Evangelio, ¿no? Como el don de lenguas en Pentecostés. De modo que, aunque ellos hablaban una sola lengua, porque los discípulos hablaban su lengua, cada uno de sus oyentes simultáneamente los oía hablar en su propia lengua, porque Dios traducía de sus mentes las palabras de los discípulos. Entonces Pedro hablaba y había personas de 20 lugares diferentes que hablaban 20 idiomas diferentes, y cada uno oía 20 cosas distintas, porque cada uno oía las palabras de Pedro en su idioma. Y eso es una maravilla, es uno de los milagros que Dios hizo y va a hacer para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Si Dios nos lleva a China, como llevó a Felipe, y nadie habla chino, ¿quién va a oír? Pero si Dios hace eso, y nuestros hermanos chinos van a oír en chino, y nosotros vamos a hablar en castellano. Eso es lo que pasó en Pentecostés, y esa es la promesa de Dios. Y en 1 Corintios 12, del 4 al 11, leemos lo siguiente. Ahora, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Fíjense, habla de dos cosas, de dones y ministerios diversos. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, ¿quién hace todo? Dios, que está morando en todos. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Porque todo lo que Dios hace es para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, ese es un don del Espíritu. Como Jesús prometió que cuando nos lleven ante los magistrados, Dios nos va a dar palabras de sabiduría que nadie va a poder, digamos, negar. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. O sea, ¿por qué? Porque los cristianos oraban y los enfermos sanaban. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Qué significa diversos géneros de lenguas? Hablar en otras lenguas. Y a otro, ser intérprete. Por ejemplo, van dos personas a China, llevadas por el Espíritu de Dios, y el intérprete va a poder oír lo que dicen los chinos y traducirlo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque hay algo común, todos tienen el don del Espíritu Santo, todos van a manifestar el fruto del Espíritu. Pero estas cosas que Dios hace, estos dones, son específicos para llevar adelante la obra y lo recibe una persona cuando es necesario, cuando no es necesario no. Eso es la promesa de Dios, porque Él va a hacer, por ejemplo, lo que hizo con Felipe. Es un don de Dios el llevarlo a donde estaba el etíope. Y esas son las cosas que Dios va a hacer para llevar adelante el Evangelio. Y como podemos ver, estos dones no se refieren a los talentos naturales o desarrollados que nosotros podemos llegar a tener. Son cosas extraordinarias que Dios hace, que no tienen nada que ver con nuestros dones naturales o talentos naturales o desarrollados. Y estos son los ministerios de los que habla Pablo. Y está en 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, o sea, enviados. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después, fíjense, puso un orden. Los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Y por qué Pablo puso este orden? Porque apóstoles enviados eran todos. Porque todos tenían que ir a predicar el Evangelio, todos eran ministros de Dios, todos tenían que predicar el Evangelio de la reconciliación. Entonces, todos eran apóstoles, todos eran enviados de Dios, todos eran testigos de Jesús. Luego, profetas.
¿Qué significa profetas? Los que estudiaban, entendían la profecía y se la daban a conocer a sus hermanos. No es que trajeran nueva profecía, no es que fueran videntes, simplemente se refiere a los que Dios guiaba a entender la profecía. Lo tercero, maestros, que enseñaban. Luego los que hacen milagros, porque había el don de Dios de curación, estaba con ellos. Después justamente estaban los que hacían milagros y los que sanaban. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, etc. Y aparte de que todos ejercían el ministerio de la reconciliación, de que todos eran ministros de Dios y de que todos predicaban el Evangelio a sus hermanos que aún no lo habían oído, a veces Dios llamaba a algunos de ellos a hacer una obra en particular, del mismo modo en el que había llamado a Pablo a ser apóstol a los gentiles, y les otorgaba dones, y a veces todos ellos, porque si era necesario, Dios se manifestaba de ese modo, en la medida en que ellos los necesitaban para cumplir su misión. Pero a todos se les había dado la misma gracia, para que todos llegaran a ser varones perfectos, para que todos crecieran hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es lo importante para nosotros, y como Pablo dice en Efesios 4, del 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, la misma gracia. ¿Y con qué medida? La misma que recibió Jesús, para transformarnos a la imagen de Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿no? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque ahora, después de glorificado, es omnipresente. O sea, es el único hombre, el renuevo Jehová, que es omnipresente, porque donde está el Espíritu de Dios está Él. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, fíjense, Él está hablando acá de que Jesús, en la iglesia primitiva, Él mismo, algunos los llamaba para ser apóstoles, como a Pablo, a otros profetas, a enseñar profecía, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué los llamaba? No para predicar el evangelio, sino a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, porque la obra del ministerio no se delega. El andar por la senda angosta no se delega. Porque lamentablemente en nuestro tiempo, nosotros creemos que ministros son los pastores, porque es una costumbre católica que están los laicos y están ¿quiénes? Los que forman parte de la organización. El clero. Pero eso no era así en la iglesia primitiva, porque los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tenían una misión. No iban a predicar a otros. Tenían la misión de, en la iglesia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque los ministros eran los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo se llega a eso? Ejerciendo la obra del ministerio, siguiendo el camino angosto. Ahora, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Que tercerizamos eso y le pagamos a alguien para que lo haga y nosotros no. Y eso es lo que tiene en ese estado el ángel de la Odisea, porque tiene que entrar por la puerta estrecha, recorrer el camino angosto, hacer la obra que hacía Jesús, para que Dios lo transforme en imagen de Jesús. Y no se puede tercerizar esa obra. Yo no puedo trabajar en cualquier cosa, dar una ofrenda y un diezmo para que otro haga la obra misionera y ejerza el ministerio. ¿Por qué? Porque nunca voy a ser transformado a la imagen de Jesús. Y en la iglesia cristiana eso era al revés. O sea, todos los que Jesús había llamado y le había dado una función especial era para que perfeccionaran a los santos para la obra del ministerio. Porque los que tienen que recorrer el camino angosto, ¿quiénes son? Los santos, para llegar al cima del monte Sión, porque si no, ninguno sería transformado a imagen de Jesús, ninguno nacería de Dios. Y como podemos ver, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tenían por misión perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque ellos eran los ministros del Evangelio.
Y como le indica Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, y Jesús se lo aconseja al ángel de la Odisea, lo primero que tenían que buscar es llegar a tener el amor de Dios en sus corazones, oro respirado en fuego. Y dice lo siguiente: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y es obvio que la respuesta es no. ¿Y qué dice Pablo? Procurad pues los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Además, yo os muestro un camino aún más excelente. Y le dice, lo que primero tiene que buscar es qué cosa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, una lata que habla. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Busquen primero el reino de Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Con eso no voy a comprar nada. Ahora, lo que yo tengo que comprar, como dice Jesús, es oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirme. Eso es lo que hay que buscar primero. Y fíjense que esto es interesante, es importante para nosotros, por los adventistas del séptimo día. Y además de buscar el amor, Pablo nos aconseja que busquemos tener un don especial, el don que Dios le va a dar a todos los que se lo pidan, porque los dones Dios los da de acuerdo a la necesidad, pero hay uno que prometió dárselo a todo el mundo, a todo el que lo quiera tener. Y por supuesto lo van a tener los 144.000 sellados del pueblo de Dios, para poder profetizar de nuevo. Primero a sus hermanos, para que puedan prepararse para la batalla, y luego en todo el mundo, y así prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. ¿Y cuál es ese don? Fíjense cómo lo explica Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué dice? Busquen el don de profecía, porque ustedes tienen que procurar poder profetizar. ¿Y qué significa profetizar? Claramente él está hablando de entender la profecía y poder ver las señales de los tiempos y justamente predicarlas en la iglesia a los hermanos. Y sigue diciendo, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, el que lee y oye las palabras de la profecía y toca trompeta en Sion y profetiza, ¿qué está haciendo? Edificando a la iglesia, le está exhortando y la está consolando, porque está mostrando cuál es la promesa de Dios y el camino que tiene que seguir. El que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, en este caso, hablar en lenguas, ¿cómo lo hacemos? Ponemos el celular, el traductor, y uno habla y automáticamente traduce. No necesitamos que Dios haga un milagro. El celular mismo lo puede hacer. Ahora, pero profetizar, entender la profecía y predicarla, y darle al mismo tiempo a nuestros hermanos, solo el que busca a Dios, y Dios lo guía a entenderlo. Y por eso dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso, lo que edifica a la iglesia es conocer la profecía. Por eso el pueblo adventista era el pueblo de la profecía, y Dios nos mandó justamente profetizar de nuevo. Y para eso tenemos que leer, oír y guardar las palabras de Apocalipsis. Y por eso, ¿qué significa profetizar? Significa leer, oír y guardar las palabras de profecía, predicándoselas a nuestros hermanos. O sea, el que oye las palabras de Dios y las predica, edifica a la iglesia, para que ellos también puedan oírlas, guardarlas y llegar a ser bienaventurados, puedan llegar a recibir la bendición de Dios. Y en nuestro tiempo también significa hacer la obra del profeta Elías, porque Dios le mandaría al profeta Elías a su pueblo para despertarlo y para hacerle entender lo que está pasando. Y leemos Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Ahora, pero como dice Pablo, ese es un don de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios ese don de entender la profecía, porque él dijo que él nos iba a enseñar. Antes que saliera a la luz las cosas y se cumplieran las cosas anunciadas,
Él las haría notorias a sus hijos. Y Él nos dijo a nosotros, adventistas del séptimo día, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, el que quiere hacer la voluntad de Dios quiere prepararse para profetizar de nuevo. Y la profecía del Apocalipsis empieza diciendo: Jesús, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22:7, terminando las palabras de profecía, Jesús dice: y aquí vengo pronto, bienaventurado, bendito mi Padre, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por eso, como esa es nuestra misión, leer, oír y guardar, de ese modo podemos también diferenciar los espíritus, porque la primera obra del verdadero Espíritu Santo con el pueblo de la Iglesia remanente sería llevarnos a completar nuestro primer trabajo, que empieza por leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, que incluyen el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, para que pudiéramos empezar a guardarlas y predicárselas a nuestros hermanos, empezando a profetizar de nuevo. Y como Dios le mostró claramente a Elena, dice a San Juan, le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar las mies de la tierra. Ahora, si nosotros queremos completar la obra que Dios nos dio, tenemos que entender cuál es el mensaje que tenemos que predicar para hacer madurar las mies de la tierra. Y si no lo hacemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por supuesto, Dios no nos está transformando a imagen de Jesús. Y sigue diciendo ella que el Apocalipsis contiene asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia. ¿Para quién? Para nosotros. Porque el Apocalipsis fue dejado para la última iglesia, para nosotros. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas?, se pregunta ella, y lo contesta. Y dice: es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. O sea, si el pueblo adventista no conoce la profecía, es por obra de Satanás. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Ahora, si nosotros queremos poder leer, oír y guardar las palabras de la profecía, tenemos que pedírselo a Dios, porque ese es un don, como dice Pablo, un don del Espíritu. Dios nos guiaría a entender las palabras de la profecía, si se las pedimos con fe. Y la próxima cita, que está en Obreros Evangélicos, página 312 al 314, Elena dice: como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. ¿Cómo? Individualmente. No tenemos que esperar que otro la estudie, tenemos que estudiarla nosotros. Debemos velar con fervor para discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos notar los primeros resplandores de la verdad y, estudiando con oración, podremos obtener una luz más clara que podrá presentarse a otros. O sea, ¿para qué estudiamos? Como dice ella, para profetizar, para edificar la iglesia, para presentársela a otros. La actitud actual de la iglesia, dice ella, no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo cuando Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros. Sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. Ahora, esto lo dijo en 1915. Dios quiere que se oiga una voz que despierta a su pueblo y lo incite a obrar. Hay que despertar al pueblo, dice ella. Y ella estaba por descansar. Pero estaba preocupado, ¿por qué? Porque el pueblo adventista no estaba estudiando la profecía como debía estudiarla. Y en la próxima cita leemos lo siguiente, que se la mandó a los ministros. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hay una promesa: bienaventurados, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, porque es para nosotros, es para los miembros de la iglesia remanente, y especialmente para la última generación, se verá entre nosotros un gran reavivamiento.
O sea, no puede verse ese reavivamiento si no comprendemos lo que significa el libro para nosotros, no comprendemos el mensaje del ángel de la Odisea, no comprendemos qué pasó en la historia y lo que va a pasar. Ahora, cuando lo comprendiéramos, ahí sí se produciría el verdadero reavivamiento, porque entenderíamos lo que Jesús nos dice, lo que está pasando. Y empezaríamos a buscar y encontraríamos la puerta estrecha. Y cuando eso ocurriera, se cumpliría la siguiente escritura, porque es la promesa de Dios para la última generación de la iglesia remanente. Lo que pasó con Jesús volvería a pasar con sus hermanos en la última generación. ¿Y qué dijo Jesús? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuál es el Espíritu Santo que mora en mí? El Espíritu de Jehová el Señor. La presencia de mi Padre está en mí, porque me ungió Jehová. Soy ungido. Entonces, si va a haber panes sin levadura ungidos con aceite, ¿con qué aceite? Con el Espíritu de Jehová el Señor. Me ha enviado a predicar, y por supuesto, al que Dios unge con su Espíritu lo envía. Me ha enviado, es un apóstol, un enviado de Dios, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque todavía está abierta la puerta de entrada al reino de Dios. Y tenemos que predicar eso en la última generación. Y nosotros tenemos que predicar lo que Jesús nos predicó, porque ahora sí está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso hay que llamarle al pueblo de Dios a salir de Babilonia antes que empiece a caer sus plagas. Y nos envía a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Porque los sellos del pueblo de Dios van a ser, como Dios le mostró a Elena, los que se angustien y lloren al ver las cosas que suceden en la iglesia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, los hijos de Jehová, los hermanos de Jesús, para gloria suya, para gloria de Jehová. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Cuándo? En la última generación, cuando el Espíritu de Jehová del Señor estuviera sobre su pueblo. Ahí serían reedificadas las ruinas antiguas. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Porque la última generación del pueblo antista se cumpliría, el pueblo antista finalmente cumpliría con su misión. Y por eso tendría que buscar profetizar, porque esa es la misión que Dios le dio. Y si el espíritu que guía a una persona no lo lleva a esto, y le empieza a dar otras cosas, ¿no? Y emociones, y engañarlo, no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar a toda verdad, y no va a hacer ninguna de las cosas que van a hacer los espíritus demonios para engañar al pueblo de Dios. Y ahora sí, ese pueblo que fue ungido por Dios tiene el Evangelio eterno. Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Primero, como el profeta Elías, después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está por llegar el tiempo cuando los vencedores van a ser confesados por Jesús en las bodas. Y tienen que prepararse antes que llegue el día en el cual Jesús va a confesar a los vencedores. Tienen que ser vencedores para que Jesús los confiese. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y justamente por eso el Evangelio Eterno anuncia lo que Dios deseaba y prometió hacer con todos sus hijos, con todos los hijos de Adán. No solo para redimirlos de la muerte, justificándolos, declarándolos justos y pagando la deuda de sus pecados, sino para redimirlos de la esclavitud del pecado, deshaciendo toda la obra que el pecado y la maldad hicieron en ellos, en nosotros, restaurándonos a el estado original del hombre, a la imagen de Dios, para que lleguen a estar sin mancha de pecado y tengan el nombre de Él y su Cordero escrito en la frente. ¿Y eso cuándo? Ahora lo que quiere hacer. Y eso es lo que niegan los lobos. Pero el pueblo conoce a su Dios, va a conocer la profecía y va a recibir la bendición. Por eso, como leemos Apocalipsis 14, del 1 al 5, después miré, dice Juan, y aquí el Cordero estaba en pie en la cima, en el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Y cuándo ocurre esto? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno.
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que en la última apostasía, en la Omega, en Sittim, no se acostaron con otras mujeres y son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguieron a Jesús en la senda angosta. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Fíjense, no son todos los redimidos, son las primicias de la última generación. Fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y todavía Dios no hizo toda la cosecha. Falta el pueblo que está en Babilonia, y ellos ya están sin mancha delante del trono de Dios. Y esa es la promesa de Dios. Y por eso tenemos que profetizar, contándoles a nuestros hermanos cuál es el evangelio del reino de Dios y cuál es la promesa del pueblo de Dios al pueblo adventista, porque esta es la promesa. Y esta promesa está reflejada en símbolos también en el santuario, en los panes de la proposición de Dios, panes sin ninguna levadura y ungidos con aceite, y llegará a ser realidad en los redimidos de la última generación. Primero, en las primicias, en la cosecha de trigo que habrá en el campo del padre familia, entre los primeros que entrarán por la puerta estrecha al reino de Dios, que tienen después por misión el ir con Jesús a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia. Y luego, durante el fuerte pregón, esta promesa se va a manifestar en la gran multitud de los redimidos de la gran Babilonia, la gran multitud en la que Dios estará reinando y que también estarán sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17, Jesús dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Porque antes de entrar al templo de Dios y la ciudad de Dios hay que lavarse en la fuente. Y el espíritu de la esposa dicen: ven, porque tiene que haber esposa. Esposa es la que fue confesada por Jesús en las bodas. Y en el fuerte pregón tiene que haber una esposa que con el espíritu llame, porque esa esposa ya fue sellada, ya fue juzgada y ya está sin mancha delante del trono de Dios. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Estas son las primicias que antes del fuerte pregón van a estar sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y qué van a decir? Ven. ¿A quién? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, el que está en Babilonia y oye, únase al espíritu de la esposa y diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque aunque haya una esposa, todavía la puerta de la gracia está abierta, es el tiempo de misericordia. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque ¿y quién lo va a predicar? Por testimonio. Los 144.000, la esposa del Cordero. Ahora, ¿se cortó la pantalla? ¿Se les cortó a todos? Parece que sí. A mí Sí. sí. Bueno, a ver, lo mando de vuelta. Ahí está. Sí, se cortó, ¿eh? ¿Hace mucho que se cortó? No. Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber solo 144.000, sino que una gran multitud que también fue hecha parte del reino de Dios y también es parte de la esposa del Cordero, porque ahora Jesús también confiesa la gran multitud de las bodas como parte de su esposa. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Porque escucharon el evangelio del reino de Dios y ahora son parte del reino de Dios y Dios está reinando en ellos y los transformó a imagen de Jesús. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero
ha llegado ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, donde Jesús confiesa el nombre de la gran multitud. Y su esposa se ha preparado. O sea, ya están preparados, son vencedores. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Están vestidas como los 144.000. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Este es el Evangelio al pueblo de Dios que está en Babilonia. La promesa de los 144.000 es el Evangelio para el pueblo de la iglesia remanente. Y esta promesa es para el pueblo que está en Babilonia, al que el espíritu de la esposa va a venir a llamar. Y también va a estar vestida como la esposa de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, porque van a reflejar plenamente también la imagen de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Y en ese tiempo, el espíritu de la esposa, la primicia de la esposa del Cordero, en la última generación, los estarán llamando para que se preparen para entrar con el esposo a las bodas. Y luego de que Jesús confiese sus nombres en las bodas, para participar de la cena de bodas del Cordero con todos los redimidos, porque la cena de las bodas se va a dar cuando Jesús venga, resucite a todos los redimidos y todos juntos estemos con Él en las nubes, y ahí se va a dar la fiesta de los tabernáculos. Y esta es la promesa de Dios. Y esta es la promesa para que busquemos entrar por la puerta estrecha, para que podamos nacer de Él, para que podamos recorrer el camino angosto, predicando el Evangelio de reconciliación. Y en ese camino, si lo necesitamos, los dones del Espíritu van a estar disponibles. Y todo lo que necesita el pueblo de Dios, Dios se lo va a dar. Pero lo importante es que ejerzamos el ministerio de la reconciliación para que Dios pueda transformarnos a imagen de Jesús. Y lo seguro es el don del Espíritu. Eso es lo primero que Dios nos da cuando Él viene a morar a nosotros y nos hace parte de su reino. Y después, el fruto del Espíritu, porque todos vamos a llegar a reflejar la imagen de Jesús. Y en ese camino, los dones son seguros. Pero antes de entrar por la puerta estrecha, como dice Pablo, como dice Jesús, tenemos que buscar el don que necesitamos para poder darle metro a tiempo a nuestros hermanos y para recuperar el conocimiento de la verdad. Tenemos que buscar profetizar, entender las palabras de la profecía de Apocalipsis. Y si las entendemos, encontramos la verdad, podemos entrar por la puerta estrecha y empezar a darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos, mientras recorrimos el camino angosto que nos va a llevar al cima del monte de Sión. Ahora, y eso es lo importante que entienda y viva el pueblo adventista, ¿no? Como dice Elena, porque solo recorriendo ese camino y haciendo la obra que Jesús hizo, podemos ser transformados a imagen de Jesús. Esto es lo importante de esta lección, lo que tenemos que conocer y vivir por fe. Es lo que tenemos que pedirle a Dios que haga con nosotros. Por eso, bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Si tienen alguna pregunta sobre este tema o algún comentario, entonces ahora los podemos compartir un rato. Y bueno, y si no, vamos a orar y vamos a terminar de grabar.